Dios nos concede la oportunidad de estar aquí en su casa en esta noche. Sabemos que la venida del Señor se acerca y tenemos que estar preparados. Amén. Tenemos la oportunidad de prepararnos, ya que muchos no la han tenido, pero gracias al Señor que nosotros la tenemos hoy. Amén. Vamos a la escritura en esta noche maravillosa. Gloria a Dios, aleluya. San Juan capítulo 5, versículo 39, nos ponemos en pie. Amén. San Juan 5, 39. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Juan 5, 39. Amén. ¿Lo tienen todos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Amén. Dice así: honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Hasta ahí. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido que nos enseñes, Señor, en esta noche maravillosa, Señor amado. Tu palabra es la que redarguye, tu palabra es la que edifica, Padre amado, y tu Espíritu Santo es quien convence de pecado a toda persona. Ayúdanos, Señor, en esta noche maravillosa, Señor amado. Confiamos en ti, Señor, y confiamos en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche. Amén. El tema en esta noche, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Este libro que tenemos aquí es la palabra de Dios. Amén. Quizás algunos lo tienen en sus computadoras, en sus tablets, en sus celulares. Es la palabra de Dios. El contenido es la palabra de Dios. Quizás muchos los tienen guardados, o muchos tienen mucho tiempo de no alimentarse de la palabra de Dios, de no escudriñar la palabra de Dios, de no abrir la palabra de Dios, olvidándose de que ahí hay un tesoro. Sí, amén. Hay un tesoro que se llama vida eterna. Y Jesús es claro cuando lo está diciendo que hay que escudriñarla, hay que leerla detenidamente, porque estas palabras son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria Amén. a Jesús. Dice Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1, dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo. ¿De quién da testimonio este libro? Del Hijo, de Dios y del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Dios en otros tiempos habló a los padres por los profetas, pero ahora nos está hablando por medio de su Hijo. ¿Y cómo descubrimos lo que el Señor nos está diciendo por medio de su Hijo? Escudriñando la Escritura. Amén, aleluya. Muchos dicen: no, pastor, es que a mí me da sueño cuando leo la Escritura. Yo me duermo cuando leo la Escritura. ¿Usted se duerme cuando agarra un plato de comida y va a comer? ¿Se duerme ahí? ¿Verdad que no? Es que va a alimentar su cuerpo, ¿verdad? O está comiendo, usted está cabeceando. Oh, le pega el plato.
No, ¿verdad que no? No. No, está disfrutando. Así es la palabra de Dios. No debemos de dormirnos leyendo la palabra de Dios. Debemos de escudriñarla porque Dios nos está hablando por medio de ella. Quizás usted se preguntará, pastor, ¿cómo puedo leer la palabra de Dios más efectivamente? Yo le puedo decir, hay muchas maneras de cómo leer la palabra de Dios. Conversando con mi esposa, le digo a mi esposa, usted puede leer un capítulo de San Mateo, un capítulo de San Marcos, un capítulo de San Lucas y un capítulo de San Juan, de los 4 evangelios, y usted aprovecha llevar una buena secuencia de alimentarse y leerla despacito y leer 4 capítulos al día. Sí, amén. ¿Comprende? Amén. Es una buena manera de leer la palabra de Dios. Hay que buscar la manera de leer la palabra de Dios. Quizás otros van a decir, no, pastor, yo quiero leer todo el libro completo. Sí, pero si usted quiere avanzar más, si usted quiere disfrutarla más, usted puede leer un capítulo de estos 4 evangelios y se va a alimentar divinamente. Aleluya. Divinamente. No digo usted, solo voy a leer uno de San Mateo. No, lea de los 4. Uno y uno y uno. Y usted va a entender muy bien la palabra de Dios. Y se va a alimentar muy bien. ¿Por qué? Número uno, oiga bien, ¿por qué debemos alimentarnos de la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es comparada a una espada de doble filo. ¿Cómo es una espada de doble filo? Que tiene filo por bajo y por arriba. Y si penetra algo, ¿verdad? Corta por donde quiera, corta todo. Si es la palabra de Dios. Veamos lo que dice Hebreos 4:12. Veamos lo que dice Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hoy, a empezar este año, hoy que estamos comenzando este año, usted tiene que tomar una buena decisión, una buena determinación, porque hay cristianos que no leen mucho la palabra de Dios, hay cristianos que no se alimentan mucho de la palabra de Dios, y usted hoy que está comenzando este año, usted debe de tomar la determinación de comenzar con pie firme, metiéndose en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Metiéndose firmemente a estudiar la palabra de Dios. Yo le pregunto en esta noche, ¿es usted de los cristianos que casi no estudia la palabra de Dios? ¿Es usted de esos? Probablemente sí. Y estoy seguro que muchos de ustedes, aunque vienen a adorar al Señor, pero casi no leen Así es. la palabra de Dios. No sé, tal vez porque están cansados, porque trabajan 12 horas, pero no importa el tiempo que usted trabaje, usted debe de sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios. Sí, amén. Usted debe de sacar tiempo, porque este es el alimento, lo que fortalece nuestra vida. A través de ella conocemos más a nuestro Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Miren, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es vivo. Es viva. Aquí hay palabra Viva. viva. Amén. Aquí hay palabra viva. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué significa que es viva y eficaz? Que va a hacer un efecto Sí, amén. en tu vida. Cuando tú la lees, la palabra de Dios va a hacer un efecto en tu vida. Si es palabra muerta, si fuera palabra muerta, entonces esa palabra no hiciera nada en tu corazón. Pero como es palabra viva, va a hacer un efecto dentro de ti. Y usted va a decir, qué bonito lo que estoy leyendo, ¿verdad? Yo siento que lo que estoy leyendo me está Amén. llegando al corazón. Sí, amén. Lo siento que lo que y quizás va a decir, ay, Dios mío, tengo 20 años en el Evangelio y nunca lo había leído. Sí.
Tengo 10 años en el Evangelio y no sabía que decía San Juan 3:16. ¿Qué dice San Juan 3:16? Amén. Pero hay cristianos que no saben todavía. Hay cristianos que no saben todavía lo que dice San Juan 3:16. Entonces, es viva y eficaz porque causa efecto. Mire, y es más cortante que toda espada de dos filos. Si una espada de dos filos penetra en nuestro interior y nos corta por todos lados, la palabra de Dios es mayor y corta más que una espada de doble filo. Aleluya. ¿Por qué? Porque penetra hasta partir el alma. O sea, la palabra de Dios penetra hasta partir el alma. ¿Y qué más? Mire, y el espíritu. Y una espada literalmente no va a partir tu espíritu. Pero mira, pero la palabra de Dios penetra hasta tu alma y hasta tu espíritu. Las coyunturas y los tuétanos, mira cómo es de poderosa, de viva y eficaz. Mira, las coyunturas, los tuétanos y discierne. ¿Hasta dónde tiene poder la palabra de Dios? Discierne. ¿Qué está pensando usted ahorita? La palabra de Dios llega allí. Llega allí donde están sus pensamientos. La palabra de Dios llega ahí donde están sus pensamientos. Oiga bien, y las intenciones del corazón. Entonces, ¿cómo no leerla? ¿Cómo no estudiarla? Este nuevo año, usted debe determinar de meterse con la palabra de Dios. Estamos a 3 de enero hoy. Yo le pregunto, ¿cuántos capítulos ha leído de la palabra de Dios en estos 3 días? No me diga, porque posiblemente hay muchos que no han leído ni un solo capítulo en estos 3 días. Quizás usted me está diciendo, pastor, yo escucho predicaciones, está bien, pero es que eso, el escuchar predicaciones, no quiere decir que usted no va a leer la palabra de Dios. Ya pasaron los primeros 3 días, estaba a punto de terminar los primeros 3 días del año. Hoy es 3, ¿sí, verdad? Sí. Hoy es 3. Y muchos cristianos aún no han leído la palabra de Dios. Ok, si todo el 2024 no le prestaste interés a estudiar la Biblia, a meterte en la Biblia, hoy 2025 tienes que comenzar diferente y meterte de lleno a la Escritura. Sí, amén. Hoy 2025 tienes que meterte de lleno a leer la palabra de Dios. Compra, mira, compra buenas Biblias, de verdad. Compra Biblias de estudio, no importa que sean caras. Compra Biblias de estudio, compra buenas Biblias. Sí, compra buenas Biblias. Compra buenas Biblias. Para que puedas leer mejor. Aleluya. Porque es la palabra de Dios que discierne nuestros pensamientos, penetra nuestra alma, nuestro espíritu, discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? Porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Sí, amén. Así Dios conoce las intenciones de tu corazón. Y este año 2025 usted tiene que ser diferente. Este año 2025 usted tiene que ser un cristiano diferente, preparado. ¿Por qué? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca.
Amén. está más cerca. La venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca. Pero si tú te mantienes estudiando la palabra de Dios, no serás sorprendido en aquel día. Aleluya. Sino que estarás listo para escuchar cuando suene la trompeta y partir con el Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque aquí hay vida eterna, aquí hay vida, hay vida. Hay nuevas fuerzas cuando Sí, amén, leemos aleluya. la palabra de Dios para seguir adelante. Amén, amén. Hay nuevas fuerzas cuando leemos la palabra de Dios para seguir adelante. Por eso el Señor la compara con una semilla. El Señor la compara con una semilla. Veamos qué dice en Mateo capítulo 13. San Mateo capítulo 13. Aleluya. San Mateo capítulo 13. Nosotros sabemos lo que es una semilla. Hay diferentes variedades, ¿verdad? De maíz, de jícama, de ayote, etcétera, etcétera, etcétera. Hay diferentes semillas. Y usted sabe que si nosotros sembramos una semilla, esperamos que esa semilla tenga crecimiento. Dice Mateo capítulo 13. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Miren qué bonito la parábola que está enseñando. ¿Cuál es esa semilla que está cayendo en diferentes terrenos? Esa semilla es la palabra Aleluya. de Dios. Aleluya. Esa semilla es la palabra de Dios que está cayendo en diferentes tierras, en diferentes personas. Nos damos cuenta qué es lo que pasa cuando la semilla es tirada. Veamos lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 18 al 23 del mismo capítulo. Versículo 18 al 23. Aleluya. Dice así: oíd pues vosotros. No, siempre el mismo 13, el versículo 18 al 23. Sí. Aleluya. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye ¿qué? La palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el malo? El diablo. El diablo le interesa que usted no escuche la palabra de Dios. El diablo le interesa que usted no estudie la palabra de Dios. El diablo le interesa que usted no se alimente con la palabra de Dios. Entonces, mira, Jesús está diciendo, está dando la respuesta, el significado de la parábola anterior. Dice,
cuando alguno oye la palabra, ¿cuántos están oyendo en esta noche? Aleluya. Cuando alguno oye, la semilla está cayendo, la semilla está cayendo, la palabra de Dios está cayendo. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿cuántos están entendiendo en esta noche? Amén. Hay que obedecerla si entendemos. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Viene el malo, viene el diablo y arrebata la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Sigue diciendo. Sigue diciendo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Cuántos están oyendo? Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Ay, qué bonita esa parábola que leí, qué bonito ese salmo que leí, qué bonita la palabra que predicó el pastor. Oh, sí, me llegó al corazón. Hasta ahí todo está bien. Todo está bien hasta ahí. Al momento la recibe con gozo. ¿Y después qué dice? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de qué, de corta duración, porque salió del templo, salió de la iglesia y se le olvidó. Terminó de leer la Biblia en casa, se gozó leyéndola, pero cuando salió para el trabajo, para la escuela, para la universidad, se le olvidó. ¿Es de qué? De corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Siguen diciendo, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero que el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea, no da fruto. Mire, esto es lo más común. Mire, ¿cuántos cristianos dejan de venir a la iglesia porque les salió un doble trabajo? Así es, amén. No tienen necesidad, no, está bien con su trabajo, está bien con su trabajo, está bien. Está bien con su trabajo, trabaja 10 horas, trabaja 12 horas. ¡Ah, pastor, ya no voy a ir a la iglesia! Me salió un trabajo de fines de semana. ¿Está bien o está mal? Está mal. Porque ella tiene trabajo. Está mal. ¿Por qué? Porque quiere hacer riquezas dejando lo que es más importante. Quiere hacer riqueza dejando lo que es más importante. Oh, pastor, es que si agarro ese trabajo se acaban mis necesidades. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será verdad que se acaban las necesidades? Oh, que agarrando ese doble trabajo se acaban mis enfermedades. ¿Verdad? Agarrando ese doble trabajo se me acaban las aflicciones. Hermano, está engañado. Está engañado. Le ha llegado el engaño de la riqueza y están ahogando la palabra de Dios en usted. Así es. Usted trabaje, pero no deje de leer la palabra de Dios. Amén. No deje de congregarse. Sí, amén, gloria a Jesús. Nadie le está diciendo, que quiero comprar una casa, cómprela, pero no deje la palabra de Dios, no deje de congregarse, Amén, porque así todo lo es. que adquiera y lo que compre, aquí se va a quedar. Aquí se va a quedar. La vida eterna está aquí, en la palabra de Dios. La vida eterna está aquí, en la palabra de Dios. No deje que la riqueza, que el afán de las riquezas ahogue la palabra de Dios. Estúdiela, atesórela en su corazón Gloria a Jesús. para que dé fruto. Sigue diciendo el siguiente versículo, dice el siguiente, más el que fue sembrado en buena tierra, deje que su corazón sea buena tierra. Este es el que oye. ¿Estamos oyendo? El que oye. ¿Quién más? El que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60
y a 30 por uno. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra de Dios da fruto en su corazón. Y lo más importante es Dios y su palabra. Es lo más importante. Eso debe ser lo más importante en la vida del ser humano. Amén. Aleluya. Sí. La palabra de Dios es lo más importante. Entonces el diablo se va a interesar para que usted no lea la palabra de Dios. Ah, pastor, me gustaría una Biblia de esas buenas para estudiar la palabra de Dios. Pero me da lástima pagar $100 por esa Biblia. Pero cuando andábamos en el mundo tirábamos el dinero, no nos importaba. Y ahora comprar una Biblia nos da lástima. ¿A quién le da lástima comprar una Biblia? Es que todas las Biblias son la palabra de Dios, pero viene en diferente papel, o sea, diferente impresión. Entonces algunas vienen más bonitas, ¿verdad? Vienen y hasta la ve mejor usted, ¿verdad? Y dice, se ve bien esta letra. Pero vale $120. No la compro. Cómprela y se alimenta bien de la palabra de Dios. Cómprela. Aleluya. Se compra otras cosas que pronto las tira por allá. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Voy a terminar con esto. La palabra de Dios trae convicción de pecado a nuestra vida. La palabra de Dios trae convicción de pecado a nuestra vida. Vamos a un pasaje que está en Segundo de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Segundo libro de Reyes, capítulo 22. Aleluya. Gloria a Dios. Versículo 9 al 13. Dice así: viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcias me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Y luego el rey dio orden al sacerdote Hilcias, a Hilcán, hijo de Safán, a Akbor, hijo de Micaías, y al escriba Safán, y a Azarías, siervo del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que en él está escrito. Los padres habían descuidado el libro, la palabra de Dios, el libro de la ley, lo habían descuidado y lo habían dejado abandonado. Pero ahora el libro ha sido encontrado y ellos se han arrepentido, se sienten arrepentidos por haber abandonado la palabra de Dios. ¿Cuántos han abandonado la palabra de Dios? ¿Cuántos han dejado de estudiar la palabra de Dios? ¿Cuántos han dejado olvidada la palabra de Dios?
Ellos están contentos porque cuando estaban en la construcción encontraron el libro ahí tirado. Ahora veamos segundo de Crónicas, capítulo 17. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 7 en adelante. Vamos a ir terminando. Miren lo que dice. Al tercer año de su reinado, envió sus príncipes Benjaín, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas Semaías, Netanías, Sabdías, a Asael, a Semirarot, a Jonatán, a Adonías, a Tobías, a Tobanías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Jorán. Oiga lo que dice. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Y el versículo 10 dice: y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. ¿Sabe por qué? Porque enseñaron la palabra de Dios que había sido abandonada. Enseñaron la palabra de Dios. Ahora el capítulo 34 dice de la siguiente manera. Capítulo 34 dice de la siguiente manera. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, el evangelio no es para viejos, el evangelio es para todas las edades, niños, jóvenes, para todas las edades. Siendo muchacho, comenzó ¿a qué? A buscar al Dios de David, su padre. Amén. Siendo muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de todos los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera y las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó, y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares, y limpió a Judá y Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Asanías, a Masaías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller. ¿Para qué? Para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Y estas son las reformas de Josías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque encontró la palabra de Dios. Y la palabra de Dios
cambia, transforma nuestra mente, nuestro corazón, siendo aún él un niño, siendo a él convirtiéndose después en un jovencito, se dedicó a buscar a Dios, el Dios de David, su padre. Cuando leemos la palabra de Dios, nuestra vida es cambiada, nuestra vida es transformada. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nuestra vida es cambiada, es transformada, porque es palabra viva que cambia ciudades enteras, familias completas, países enteros. La palabra de Dios puede cambiarnos, puede transformarnos. ¿Sabe por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Volvamos a estudiar la palabra de Dios. Volvamos a poner en práctica la palabra de Dios. Que este año 2025, que el Señor nos conceda, sea nuestra meta. Sea nuestra meta estudiar todos los días la palabra de Dios para que pueda dar fruto, para que su vida sea cambiada, para que su vida sea transformada. Y no diga, yo soy una jovencita, yo soy un jovencito. No. La palabra de Dios es para todos. Sí, amén. Este joven buscó al Señor porque vio todo lo que decía la palabra de Dios. Limpió a Judá y a todo Israel de las abominaciones, porque se dio cuenta de lo que decía la palabra de Dios. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y nosotros tenemos que estar alimentados. Gloria a Dios. Con la palabra de Dios. Ponte de pie esta noche para Dios. La palabra de Dios que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, quiere obrar en tu vida. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque no vuelve a ti vacía. Tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que hará lo que tú quieras en la vida de cada